Miguel, ¿por qué renunció el ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman? Bueno, Dolly, tiene sentido lo que está sucediendo en Israel, ya que hay mucha presión externa en contra de Israel, mayormente. El primer ministro de Israel, el señor Netanyahu, estaba en París cuando en Israel se estaban llevando a cabo bombardeos de parte de los palestinos. Él tuvo que regresar rápidamente a Israel y enfrentar la situación, la crisis. Varios cohetes están siendo lanzados casi a diario. Entonces, esto no es nuevo ni es temporal. Han habido años y años de lucha desde que Israel como nación se instauró en su tierra, la tierra que Dios le dio. Y no nos da temor decir que es la tierra de Israel. Eretz Israel, tierra de Israel. Así es por decreto divino. En muchos pasajes de la Escritura encontramos cómo Dios le promete a la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, darle una tierra, la tierra de Israel. Entonces, el problema aquí es que hay un grupo de árabes que no son nativos de la región, que se quedaron mientras Israel estaba esparcido alrededor de Europa y del mundo. En el año 70 fueron esparcidos por la fuerza, por el Imperio Romano. Y entonces, a través de esos años, los árabes de la región comenzaron a tomar posesión de esos lugares. No es que ellos hayan comprado esos terrenos o esa tierra, simplemente la poblaron. Eso sucede en muchas partes del mundo, en el Centroamérica, por ejemplo, baldíos, lugares que están ahí asolados. La gente va y comienza a poner su casita y la construye de diferentes materiales y aparentemente se adueña, pero legalmente no es posible porque hay un dueño de esa parcela. Lo mismo está sucediendo en Israel. Los llamados árabes, que son descendientes asirios y de los países del Jordán y de otras regiones de Egipto, están allí forzando a que Israel salga de esa tierra, lo cual no va a suceder porque Dios le ha prometido esa tierra y ya está instaurado. El problema que yo veo que Lieberman está en desacuerdo con las decisiones del primer ministro Netanyahu de darle dinero que están recibiendo, que están enviando a Qatar para que les pague a los terroristas que están lanzándole bombas y cohetes al sur de Israel. Ese es el primer punto por el cual el ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, ha renunciado. Y el segundo punto es por la tregua, porque él sabe que solamente es tiempo que están tratando de comprar estos terroristas de Gaza, que están tratando de comprar tiempo para que Israel no los ataque y no destruya su arsenal. Entonces, creo que hay que tomar en cuenta muy en serio la posición del primer ministro. Tiene razón, tiene sentido, pero ¿por qué está haciendo estas concesiones el primer ministro de Israel, el señor Netanyahu? Por presión de la ONU, de Europa. De hecho, Trump no se ha reunido con ellos porque el punto de Europa, de la gran mayoría de los europeos, es a favor de Palestina más que de Israel. Entonces ahí es donde el señor Trump no está de acuerdo. Yo creo que se debe negociar 2 estados. Estamos de acuerdo que se le dé una porción, la porción de Gaza a los llamados palestinos, que son árabes, y simplemente tratar de vivir en paz. Pero los llamados palestinos no quieren eso.
Ellos quieren todo o nada. Cabe decir que las naciones alrededor de Israel, Jordán, Arabia Saudí y otros países no quieren a los palestinos, no quieren porque son gente muy violenta, incluso los echaron de Jordán y por eso quieren que Israel tome, que se le dé tierra ahí, porque son gente que no se acopla bien, ni siquiera con los mismos musulmanes. Entonces hay que entender qué clase de personas son los palestinos y por qué los árabes quieren tanto que se asimilen dentro de Israel, o mejor dicho, que no se asimilen, ya están asimilados. Israel los asimila, los acepta, les da incluso ciudadanía, pero ellos no quieren eso. Ellos quieren que toda la tierra sea de ellos. La palabra de Dios es clara en esto y nosotros apoyamos y defendemos lo que Dios dice en su palabra en Génesis capítulo 28, versículo. Y aquí Dios hablando a Jacob cuando estaba en ese sueño, dice: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Y Dolly, hay que aclarar el punto también. Israel sigue existiendo como nación. Israel va a existir después de que el rapto de la iglesia ocurra. Israel va a tener 1000 años de reinado con Jesús reinando desde Jerusalén. Entonces, es importante entender esto. Israel no es la iglesia, Israel es el pueblo escogido de Dios y Dios ha hecho un pacto eterno con Israel. No lo va a quitar Dios y ha hecho un pacto eterno con nosotros los gentiles. Pero tenemos que entender que Israel, como pueblo de Dios, tiene ciertas promesas que deben ser guardadas. Amén. Gracias. Dios le bendiga.